Hola a todas y todos. En el siguiente video vamos a ver un análisis del hashtag DebatelUC en el marco de lo que es la campaña para la derogación de los 135 artículos o anulación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración que está sometida a referéndum eh, que se va a votar este domingo en 27 de marzo en Uruguay. Entonces, sin más preámbulos, el video quedó muy largo, pero espero que lo disfruten. Vamos a verlo. Comencemos con la presentación entonces. Lo que vamos a ver es, bueno, qué sucedió en Twitter en relación al debate sobre la LUC entre Andrade y Manini Ríos, que se realizó el 22 de febrero en el Centro Comercial de Florida. En este debate, que era sobre los 135 artículos de la ley de urgente consideración, que fue sobre los 135 artículos de la ley de urgente consideración que se someten a referéndum el domingo 27 de marzo de 2022 en Uruguay, ¿no? Los contendientes lo que hicieron fue, de alguna forma, acordar 4 ejes para discutir, que esos ejes a su vez se correspondieron con 4 bloques de lo que fue la transmisión, de lo que fue el debate, ¿no? Esos ejes son seguridad, vivienda, educación y relaciones laborales. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es un análisis del hashtag DebatelUC, que fue el hashtag que tuvo mayor tendencia en Twitter ese día, el día del debate. Hay otros hashtags que aparecieron y que surgieron, pero el que tuvo más fuerza fue ese, ¿sí? Y bueno, un poco la idea de estos videos y de este trabajo tiene que ver con acompañar o visualizar qué sucedía en Twitter durante la campaña, pero centrados principalmente en algunas tendencias de Twitter en ciertos momentos determinados, ¿no? Este debate fue un mojón importante en la campaña, fue un hito, digamos, en el sentido de que los contendientes eran bastante particulares, eran 2 senadores con perfiles y bastante marcados y diferenciados, y concitó la atención de la población y fue muy visto este debate. No así otros debates que vinieron después u otros que hubo antes. O sea, este no fue el primer debate, pero sí fue como el que tuvo más fuerza, ¿no? Después hay otros que los hicieron ciertos programas de radio, que hicieron muchos debates, o algún otro programa de televisión, donde hubo también, se debatió, pero por lo general ahí estaba, seguía eso la gente que sigue esos programas, ¿no? Y no fue algo tan general como este otro. Luego se quisieron hacer debates de este tipo también genéricos, pero con senadores y eso, pero no tuvieron tanto impacto. Eh, entonces un poco la idea es mostrar qué pasó acá, sacar una foto de qué pasó acá y después en otros videos ir mostrando otros hashtags que tuvieron fuerza durante estos 2 meses, estos últimos 2 meses de campaña. Mi idea era tratar de hacer un seguimiento muy básico y muy por encima, porque tampoco es que tengo el tiempo del mundo para dedicarme a esto, sino que es como una especie de pasatiempo que me gusta hacer. Y bueno, en estos últimos 2 meses, en febrero y marzo, a ver qué sucedió en Twitter, ¿sí? Y a su vez, bueno, ya vamos a ver algunos aspectos técnicos de algunas dificultades que también tiene el acceso a datos en Twitter, ¿verdad? Entonces, bueno, yendo a los aspectos técnicos, lo que se utilizó fue la API de Twitter o la API de Twitter, que son datos públicos que están sistematizados y lo ofrece la plataforma, ¿no? Y lo extraje, o lo que utilicé para acceder a esos datos fue el paquete o librería RTweet del lenguaje de programación R, ¿sí? Y bajé los datos el 24 de febrero a las 20 horas. Recordemos que el debate fue el martes 22 de febrero, ¿sí? Y bueno, los paquetes utilizados
fueron todos estos que aparecen ahí. La idea, no se va a mostrar mucho código, la idea no es que sea un video sobre cómo se trabajó en el análisis, sino que muestre los resultados. Pero bueno, esta presentación está hecha en R Markdown, que es y es una página de HTML, digamos, que la tengo alojada en local, en mi computadora. Y bueno, entonces algunas cosas me facilita mostrar un poquito el código porque R Markdown toma el código y ya lo convierte en HTML automáticamente, entonces facilita un poco eso, ¿sí? Entonces, un poco para aquellas personas que no tienen ni idea de nada de esto, hay gente que evidentemente sí lo tiene y conoce. La API de Twitter lo que hace es brindarte 90 variables, brinda 90 variables sobre diversas cosas de los tweets o de las timelines o de los hashtags, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, acá este es parte del código names debate, debate le llamé yo a la base de datos, que me bajé, que como dije lo bajé el 24 de febrero, ¿no? Entonces, para que conozcan un poco, evidentemente no usé ni la cuarta parte de las 90 variables de acá. Hay muchas que tienen muchos datos que son que no están disponibles, que no hay datos, digamos, porque bueno, depende de lo que uno baje o depende de lo que no. Hay algunos de estas URLs que no, de estas URLs, de estas variables que no tienen nada. Pero bueno, simplemente era como para ver mostrar la riqueza y la amplitud de cosas que se pueden hacer o que se pueden cruzar o que se pueden trabajar acá con los datos que brinda Twitter. Básicamente yo trabajé con los primeros, con el user ID, con el status, con el screen name, con la fuente de donde se tuiteó, con el texto, ese es el texto del tweet. Esta variable se llama creado, en realidad es created at, pero yo le cambié el nombre porque en realidad una de las cosas que pasa cuando vos te bajás la base de datos es que está en la hora estándar, ¿no? La hora mundial estándar. Entonces acá en Uruguay estamos en -3, entonces lo que hice fue modificar esta variable original y ya le cambié el nombre también, le puse creado. Es la variable que te dice en qué fecha y a qué hora se creó, fue emitido el tweet o el retweet. Y lo que hice fue de alguna manera pasarla a la hora de Uruguay, ¿sí? Cambié al uso horario de Uruguay, entonces ya aproveché y le cambié el nombre también a la variable. Entonces acá estoy mostrando ya la base de datos que modificada para trabajar, ¿no? Siempre el trabajo con datos requiere toda una preparación de la base y bueno, y un poco eso es lo que muestra esta variable acá, digamos, un trabajo previo, ¿no? Entonces también acá, por ejemplo, tenemos hashtags, tenemos si son retweet o no, el número, la cuenta de retweets, la cuenta de favorito, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se puede hacer. Otra cosa que siempre me genera como una gana de trabajar, pero el dato no es muy fiable, tiene muchos datos que no están disponibles, digamos, es la localización, la localización desde donde se tuitea, ¿no? Ahí hay un paquete de Twitter que ayuda a hacerlo y que te genera un poco, creo que tiene como ahí un formato más de inteligencia artificial donde de alguna manera tiene un algoritmito ahí que cruza variables y permite definir desde dónde se tuiteó cada tweet. Pero yo no lo manejo ese paquete y no he tenido tiempo de explorarlo, entonces no lo he usado, ¿tá? Bueno, esto era simplemente como a modo de información genérica, porque esto por lo general no se muestra. Y bueno, y aquellas personas que no tienen acceso a bajar este tipo de bases de datos de Twitter, quizá no conocen y tienen curiosidad de saber, bueno, qué es lo que ofrece la API de Twitter. Bueno, ofrece todas estas variables, ¿sí? Y bueno, y yo lo que hice fue extraje los tweets el jueves 24 de febrero y los tweets que extraje, la base de datos que bajé, va del miércoles 16 de febrero al jueves 24 de febrero. ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando uno baja con el paquete de retweet una base de datos de Twitter, por ejemplo, del hashtag debatelook, como hice yo acá,
Yo lo que hice fue, tengo una función para bajar, me creé una función para bajar hashtags o temas, digamos, y bueno, entonces lo que hice fue poner debate look en mi funcioncita y mi función me bajó. Entonces lo que hace es que te baja hasta 7 días previo a cuando vos bajás, hasta la fecha en que vos bajás la base de datos, ¿no? Es decir, te tira los tweets de 7 días antes hasta la fecha en que vos bajás. ¿Sí? En este caso me tiró 8 días, me tiró el 16 de febrero. ¿Sí? Otra cuestión que tiene, es decir, vos no te podés bajar, por ejemplo, toda la historia, toda de por vida, digamos, desde el origen de Twitter, qué pasó con el hashtag debatelook. Eso no se puede hacer. ¿Sí? Hay datos de eso que no están y hay cuestiones que no es tan sencillo hacerlo. ¿Sí? Entonces es recomendable ir siguiendo los hashtags semana a semana, por lo menos con este paquete que tengo yo. Quizá hay otras formas de hacerlo y de bajarse mucho más tweets de una. Otra cosa que tiene como desventaja es que podés bajar como un máximo de 18.000 tweets. Más de 18.000 tweets no. Y eso yo no sé si tiene que ver con la API de Twitter o con el paquete retweet, que es el que uso para bajar, para trabajar. Esos 18.000 tweets se pueden bajar cada 20, 30 minutos. No tengo claro cuál es la ventana de tiempo, pero por ejemplo, si bajás sobre un hashtag ahora y te va a bajar y tiene más de 18.000, te va a bajar 18.000 y después dentro de media hora más puedes bajar de nuevo otros 18.000. ¿Sí? Pero bueno, yendo al concreto a lo que trabajé yo, a lo que bajé yo, que es el hashtag debatelook, lo mencioné acá arriba. El hashtag que utilicé es debatelook, que está acá, o sea, con la almohadilla, ¿no? Con el numeral acá en el frente, debatelook, así escrito, que era el que fue tendencia ese día, el que fue mayor tendencia. Los tweets que me brindó fueron menos de 18.000, fueron 12.939. Es decir, del 16 de febrero al 24 de febrero, a las 20 horas, que fue cuando yo bajé esto, 20 horas de Uruguay, hasta ese momento el número de tweets eran 12.939. ¿Sí? Y con esta base de datos, con estos 12.939, fue que trabajé yo. Entonces, por ejemplo, los tweets originales, ¿qué son los tweets originales? Son 1724. ¿Qué son los tweets originales? Son los que no son retweet, es decir, cuando vos usás el hashtag y escribís algo, por ejemplo, hola a todos, hashtag debatelook, ¿no? Y lo tuiteo. Muy bueno el debate, hashtag debatelook, ¿no? Y lo tuiteo. Entonces, esos son como los tweets que yo considero originales y de los 12.939 tweets, hay 1.724 tweets que son así, que son tweets directos, digamos. Originales quizás no es la palabra, son tweets directos. Y hay 11.215, es decir, el 87% de estos 12.939 que son retweets, es decir, retweets de estos que están acá, o retweet de sí mismo después, ¿no? Retweet de estos que están acá. ¿Está? Usuarios únicos, esto también es decir, bueno, ¿cuántos usuarios participaron por lo menos una vez en el hashtag? Después los usuarios se repiten, ¿verdad? Es decir, se repiten hasta tener una participación de 12.939. Es decir, hay 12.939 tweets, quiere decir que hay 12.939 cuentas que tuitearon esa cantidad de veces. Pero ¿qué pasa? Muchas cuentas se repitieron, es decir, no es que una relación uno a uno, un tweet, una cuenta, ¿no? Entonces acá lo que sucede es que los usuarios únicos son 4.313, ¿tá? Que tuitearon ahí, ¿sí? En este periodo de tiempo, ¿tá? Con este hashtag debatelook. Entonces vamos a empezar con un dato bien light y que no tiene tanto impacto y que es medio como un dato de color, que es los dispositivos de donde tuitearon. ¿Desde dónde se tuiteó? Bueno, se tuiteó desde Twitter para Android, digamos desde un celular Android, fue el 62,9% de los tweets. Desde el iPhone fue un 24,2%. Desde la web app fue un 12,55%. Es decir, desde un navegador, ¿verdad? Desde un navegador. Y bueno, después de un iPad, de los iPad también se tuiteó, ahí no se ve el porcentaje porque quedó muy chiquito. Y también se utilizó TweetDeck, que es un cliente de escritorio para manejar redes sociales.
la primera conclusión o cosas que uno puede ver acá es que, bueno, que tampoco hay gente, o sí, quizá alguno que tuitea desde el celular, pero también tuitea en alguna otra cuenta desde la web app, pero por lo general la gente que trabaja como community manager o que trabaja produciendo cosas en redes, no tiene en su celular varias cuentas porque puede llegarle eso a generar algún error que a más de un community manager le ha pasado tuitear algo personal o sea, en la cuenta de una empresa o algo por el estilo. Entonces, por lo general se utiliza TweetDeck o Hootsuite, o hay varias aplicaciones o de escritorio que ayudan a hacer eso. Y acá vemos que la presencia de TweetDeck es marginal. Por lo tanto, o sea, la primera conclusión o primera cosa que podemos ver es que capaz que no hay tanta, que todo esto es mucho más orgánico y los tweets que surgieron, bueno, surgieron desde la gente y no tanto desde comandos o desde lugares donde más profesionales queriendo incidir en la cuestión, ¿no? Sino que más bien hay como una cuestión más de personas tratando o personas o alguna organización también, pero no tanto con un trato tan profesional parece ser o tan estructurado o planificado de los tweets, ¿no? Incluso en TweetDeck y estas aplicaciones uno puede programar tweets específicos para ciertas horas y todo eso parece que no pasó, ¿no? Son cosas bueno, que no se pueden verificar del todo, pero da la impresión de que no pasó, ¿sí? Entonces acá vemos de nuevo los números, vemos que TweetDeck, hay un tweet de TweetDeck, ¿sí? Algunas observaciones. Bueno, los usuarios únicos, como yo mencioné, son 4.313, pero aparecen 4.385 observaciones en la fuente de dispositivo. Esto se debe a que hay usuarios que tuitean desde dos lugares diferentes, es decir, por ejemplo, desde la web app y desde el Android o desde el iPhone. O sea, con el mismo usuario se tuitea desde dos lugares, ¿sí? Esa es lo que explica esa diferencia. Y después también hubieron dos fuentes de tweet que fueron BotTrolla y Compralia, que no sé qué son, no indagué, no quise indagar en eso porque no tenía tanto tiempo tampoco, pero era muy marginal, era un tweet por cada una, por lo tanto tampoco fue algo que haya inclinado balanza o que merezca especial atención, ¿no? Estos los eliminé de la tabla, pero no los eliminé como tweet general, simplemente los eliminé de acá o sea, los eliminé de la tabla original para poder graficar los que sí me parecía que daba para graficar y lo que sí me parecía que daba para observar, ¿no? Primeros y últimos. Bueno, ¿qué es esto? También uno cuando inicia, hay muchas cosas que uno se puede preguntar o que puede querer explorar cuando se enfrenta a una base de datos. Pero una de las cosas que a mí siempre me llama, o trato de hacer al principio es decir, bueno, a ver, ¿quiénes fueron los primeros que tuitearon? ¿Quiénes fueron los últimos que tuitearon? ¿Qué tuitearon, no? Entonces, bueno, con esta función, con este pequeño código acá, accedemos a los 5 primeros, a los 6 primeros tweets. Desde que se bajó la base de datos. No quiere decir que este haya sido el primer tweet que utilizó el hashtag debateloop, ¿sí? Pero bueno, sí el primero de los que bajé yo. Y ese tweet se realizó el miércoles 16 de febrero a las 23:19 horas y fue hecho por este usuario. Acá tengo una captura de ese tweet. Dice: en los últimos debates nos mandaron a abrazar un empresario, nos enteramos que cerraba un tambo a cada 40 minutos y el pelado se rió más de lo que habló. Que el martes nos sorprenda, ¿no? Como un usuario que de alguna manera, de una forma crítica, pide que haya un debate que tenga otras características de lo que han sido los debates anteriores, ¿no? Y utiliza como hashtag Manini, Andrade y el hashtag debateloop, ¿sí? Como vemos acá, bueno, fue el 16 de febrero a las 11:19, como lo tengo acá, ¿no? Esto quiere decir que cuando hice la conversión del uso horario, la conversión funcionó, ¿no? Y después, como vemos acá, perdón que está feo esto acá para visualizar, pero es como te lo muestra, no hice una tablita, sino que lo tiré así rápido en Twitter,
en R, digamos. Vemos que el segundo tweet se realizó el 19, es decir, ya el sábado de febrero, y es el colectivo Uy No Má, que no sé bien qué hace ese colectivo, pero hace como intervenciones gráficas, dibujos que están muy buenos. No sé también quién componen ese colectivo y nada por el estilo, pero están muy buenos lo que hace gráficamente, ¿verdad? Y bueno, en realidad ellos hicieron ese tweet ese día, y esta fue la imagen que tuitearon, ¿no? Como una especie de barra de pelea de videojuego, Andrade versus Manini, y este tweet obtuvo varios retweets que son los siguientes, este tweet, son todos retweets que llevan a esta imagen que creó Uy No Má, ¿no? O a este tweet de Uy No Má con esa imagen, ¿sí? Son los primeros tweets. Entonces vemos que allá, una semana previa al debate, casi una semana previa al debate, digamos, era muy poco lo que se tuiteaba con ese hashtag, y lo que pasaba era que se retuiteaba un poco lo que hizo este colectivo Uy No Má, ¿sí? Si vamos a los últimos tweets, es decir, a los últimos que bajé yo también, a los más cercanos a las 20 horas del jueves 24, vemos que tenemos Pisando Fuerte 19, que dice cuando salta la liebre algo no sé qué, y Miriam Vila, que pone vota así, debate look, y un enlace a una imagen. El de Miriam Vila, un debate de imagen, es es un retweet a Oscar Andrade, ¿sí? Un retweet a Oscar Andrade que dice vota así de Bateluc, es este que está acá, ¿tá? Con esta imagen, ¿sí? Después vamos a hablar de las imágenes que creó el comando, la gente que trabajaba con Andrade, que estuvieron muy interesantes, ¿sí? Y el último tweet que bajé, digamos, Pisando Fuerte, es un retweet también a otro usuario. Pisando Fuerte es el obrero que retuiteó a Alex, que decía esto, ¿no? Cuando salta el liebre en debates televisivos en la Unidad Central pasan estas cosas, ¿no? Entonces es esto, y lo que hay es un video que muestra un fragmento de debate hablando, ¿no? Cuando Andrade dice que la comisión coordinadora que se creó no se reunió ni una sola vez. Un dato de color interesante es que a los 2 días se convocó a la comisión, y se reunió la comisión, y salió en los informativos que la comisión se reunía, y también después en Twitter aparecía mucho la broma o el meme o algo vinculado a que la fuerza que tenía Andrade, que en el debate había convocado de forma... había convocado como efecto a lo que él había dicho, había logrado convocar a esta comisión, ¿sí? Entonces, bueno, esto un poco fueron también los últimos tweets. Lo que podemos ver es que había mucho trabajo de imagen y texto con imágenes, pero no había tanto texto en los debates mismos, ¿no? Vemos que ahí cuando salta la liebre también aparece de nuevo acá. Este usuario también retuiteó ese tweet. Entonces, bueno, vemos tanto como los primeros tweets como los últimos son retweets, y son como sobre la misma cosa, ¿no? Tweets por día. ¿Qué sucedió por día? Bueno, por día lo que pasó fue que el martes fue el día que tuvo más tweets, que fue el día del debate, con 8.702 tweets. El 67,25% de los tweets se hicieron ese día. Después tenemos el miércoles, el lunes, el jueves, el domingo, el sábado y el viernes tuvo 0 tweets, ¿sí? Acá tenemos un poco la gráfica de esto. Pero es interesante tener como la idea un poco. Yo acá hice la clasificación por días, pero en realidad también visualizarlo un poco por fecha. Es decir, el miércoles 16 hubo un tweet, el jueves hubo 0, el jueves 17, el viernes 18 hubo 0, el sábado 19 hubo 2 tweets, hubieron 2 tweets, el domingo hubieron 77, el lunes 229, el martes 22, que fue el día del debate, 8.702, como comentábamos recién, el miércoles 377,
3.732 y el jueves 196. Acá claramente se ve esta curva acá, ¿no? Como sube y baja. Por lo general los hashtags en Twitter tienen una vida útil de 2-3 días. Tienen un pico un día y después siempre van bajando, ¿no? Paulatinamente a los días siguientes, ¿sí? Y a veces tienen un arranque como este, en poquitos tweets un día previo y después saltan mucho a un día donde ese tema está circulando, digamos, y después baja. ¿Sí? Vamos a ver un poco, capaz también, qué sucedió el martes, ¿no? Es decir, cómo se distribuyeron. Acá vimos cómo se distribuían los tweets en la semana, pero bueno, cómo se distribuyeron en las horas del martes. Y acá lo que vemos en esta gráfica es que, bueno, lo que hay es un pico, ¿no? Entre las 20 y las 23 horas del otro día, ¿no? Vemos que acá entre las 0 y la 1 de la mañana hubo 20 tweets, entre la 1 de la mañana y las 2 de la mañana hubo 12 tweets, y así fue bajando, ¿no? Y acá vemos que entre las 19 y las 20 horas hubo 43 tweets, ¿sí? Ahí ya estamos próximo a la hora del debate. Pero entre las 20 y las 21 hubo 175 tweets. Y a las 21 horas que empezó el debate, es decir, entre las 21 y las 22 horas, hubo 2.147 tweets. Y entre las 22 y las 23, 4.193 tweets. ¿Sí? Ahí fue el máximo. Y después tenemos entre las 23 y las 0, 1.694 tweets. ¿Sí? El pico se dio ahí. Quiere decir que hay un acumulado de la mayoría de esos 8.000 tweets, 8.702 tweets, la gran mayoría se acumuló en las horas del debate y en las horas post-debate, ¿sí? Previo al debate fue muy poco, ¿sí? Fue muy poco, sino que fue del debate y después del debate, ¿sí? Vamos a ver el top 10 de los retuiteados, es decir, qué tweets fueron más retuiteados. Y ahí vemos que tenemos a Oscar Andrade, que hizo un tweet a las 23:04 del 22, es decir, el día del martes, del día del debate. Después que terminó el debate, hizo un tweet, ¿no? Que bueno, solo un abrazo y agradecimiento, ¿no? Y eso tuvo 430 retweets y 4.640 me gusta, ¿sí? Después vemos que a Oscar Andrade también tiene el segundo tweet más retuiteado, que fue el 22 del 2, el martes, a las 21:29. Es decir, a las 21:29 él no podía haber tuiteado, él estaba debatiendo. Por lo tanto, hay gente ahí de su comando, de su comunicación que estaba tuiteando, y ya vemos cómo empezaban a aparecer estas placas muy, muy cuidadas estéticamente con la foto de Andrade, con pequeñas frases que resumían cosas que él decía en el debate, ¿no? Entonces vamos a ver acá qué fue que fue este segundo tweet más retuiteado. La imagen que se posteó era esta: proteger a la policía es no darle chalecos vencidos, hay que proteger su salario. Algo que él dijo en el debate, ¿no? Entonces, todas las imágenes tienen esta tónica. Una frase que Andrade dijo en el debate, con la foto de él en acción, en algún acto, o en el propio debate, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto que hizo el comando, la gente que trabaja con Andrade, tuvo mucha repercusión en las redes, circuló muchísimo, y vamos a ver que en este hashtag funcionó muchísimo esto así. Por eso yo les decía, hay muchos tweets que no tienen casi texto, sino que son retweets o cuestiones con un par de hashtags y con esa imagen. Esta imagen que acá no se despliega, ¿no? Esa pieza gráfica, digamos, que acá no se despliega, porque yo esto lo publiqué a estos top 10 tweets retuiteados, lo publiqué, lo hice con esto, con el lenguaje de programación R, con una librería que se llama GT,
pero en realidad después me fui a buscar algunas para poner para que se vean qué era lo que aparecía ahí, ¿no? Obviamente no lo voy a hacer con todas. Entonces, bueno, vemos acá que después el tercer usuario más retuiteado es Alf Tuitea, que yo no sé si Alf Tuitea es una cuenta que maneja una persona sola o varias. Sí sé que es una cuenta que realmente trabaja mucho para el Frente Amplio, ¿no? Es decir, es una cuenta que postea permanentemente cosas vinculadas o defendiendo o algo al Frente Amplio. Tuvo 391 tweets y 1831 me gusta, ¿no? Y fue esta a las 21:42. Esto acá está bueno porque aparece el tema ya estamos en el bloque de vivienda y bueno, y aparece el tema de los alquileres, que fue uno de los temas que más generó ahí ida y vuelta en el debate y también en redes. Se correlaciona con eso, ¿no? Después tenemos este tweet que fue hecho el 22, el día del debate, pero antes, ¿no? A las 9 de la mañana, donde, bueno, Andrade decía, estaba preparando el terreno, digamos, ¿no? Por primera vez, dirigentes políticos, no sé qué es, encabezados, se participan de un debate en el interior del país. ¿Sí? Y acá volvemos a las piezas gráficas. Ven que el contenido del tweet es esa pieza gráfica, nada más, y los hashtags, ¿no? Y bueno, y vemos que tenemos como mucha presencia de retweet de lo que hizo Oscar Andrade, de Alf Tuitea, Frente Amplio y Oscar Andrade. En el top 10 aparece 9 veces Oscar Andrade, 8 veces Oscar Andrade. ¿Sí? Y bueno, y eso después vamos a ver la relevancia en la fuerza que tuvo Andrade, el peso que tuvo en el hashtag, fue muy, muy grande, muy fuerte. Acá tenemos lo mismo que vimos anteriormente, pero con los me gusta, es decir, centrado, ordenados en función de los me gusta, y vemos que se repiten muchos tweets, es decir, lo que cambia un poco es el orden, pero en realidad hay una correlación entre los tweets que fueron gustados, likeados o fabiados, como se decía antes, con los que fueron retuiteados, ¿no? Lo que cambia un poco es el orden, pero nada más, pero son los mismos tweets, ¿sí? Vemos de nuevo al Tuitea, a Oscar Andrade, ¿sí? Y acá se cola, bueno, Graciela Villar, supongo que es Graciela Villar este usuario, y el Frente Amplio, ¿sí? Recuerden que este debate también tuvo como toda una cuestión de, bueno, quién pasaba el debate, quién no, quiénes se sumaron al debate, los medios públicos y Canal 5 no se sumó, entonces generó toda una cuestión, entonces también apareció como un hashtag fuerte, debate por TV Ciudad, y sí algo vinculado a quiénes pasaban y quiénes no, la cuestión. Top 10 tuiteadores y retuiteadores, bueno. Los que más tuitearon, la diferencia entre esto es que acá están los que hicieron los tweets originales, como le llamaba yo, que no sé bien cuál es la categoría, los tweets directos, digamos, y los que hicieron retweets, ¿sí? Entonces separé como las dos poblaciones, que eso se puede filtrar en la base de datos, y lo que puse, bueno, lo que se ve acá es quiénes fueron los usuarios que más hicieron eso, ¿no? Que más tuitearon, retuitearon. Y bueno, y acá ya aparece como alguna cuestión media como bueno, media heavy, ¿no? Es decir, que una persona haya retuiteado 123 veces es como algo que tiene una compulsión al retweet o que no. Uno puede pensar, bueno, esta persona que le pagan para que haga esto, es una militante acérrima. Yo, la verdad que nada de eso se puede sacar como conclusión, me parece que no, que es como algo que le surge nomás, pero realmente tiene como mucha cuestión, como muy impulsivo, ¿no? Sobre todo porque los tweets se acumulan en muy poco tiempo, no es que si bien yo bajé la base de datos desde una semana y estoy mostrando datos de toda la semana, en realidad vimos más arriba que se acumulan en un corto periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, lo que me llevó a ver esto es decir, bueno, cómo entra en toda esta cantidad de retweets y de tweets dentro de lo que fue la distribución general, digamos, la distribución de frecuencia general de tweets de todo el hashtag, digamos, ¿no? Entonces, para eso, bueno, lo que hice fue
tiré ahí, bueno, cuál era el mínimo, el máximo, la media, la mediana, el primer cuartil y la desviación estándar. Y lo que vemos es que el 75% de los usuarios del hashtag tuiteó entre una y tres veces. Quiere decir que, es decir, la gente que miró el debate y que estuvo tuiteando ahí o atenta a Twitter, en realidad estaba atenta al debate y tuiteó algunas cosas, ¿no? O retuiteó algunas cosas, o algo la movió y la llevó a escribir, pero no se fanatizó con la cuestión. Pero algunos sí se fanatizaron y llegaron a tuitear mucho, ¿no? Es decir, el 123 aparece como tremendo outlier, digamos, ¿no? Acá vemos un poco un box plot medio que ven que la curva sería así, ¿no? Bajaría así, sería como una long tail, digamos, acá. Y acá tenemos al 123, acá tenemos a los de 77, estos que retuitearon acá, ¿no? 77, 71, tenemos toda esa gente ahí y vemos este otro acumulado acá, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si hacemos zoom en los que tuitearon más de... En realidad acá está mal, no es más de 10 veces, más de 3 veces. Es decir, si hacemos zoom acá, vemos qué pasó entre los que tuitearon 3 y 123 veces y volvemos a ver cómo se distribuyen los tweets ahí. Y vemos que, bueno, el mínimo es 4 porque yo filtré los que tuitearon más de 3 veces, digamos. No puse más igual, sino más de 3 veces. Y el máximo 123, y acá vemos que, bueno, el primer cuartil se ubica en 4, la mediana en 6, la media en 9, el tercer cuartil en 10 y una desviación estándar en 9. Otra vez nos damos cuenta que siguen acumulados allá abajo, es decir, la mayoría de la gente tuiteó, de los que más tuitearon entre 4 y 10 veces, ¿no? O sea, más de 10 ya era una cosa que estabas como muy convencido con la cuestión. Y lo que se ve es que el 32% de los tweets fueron realizados por 206 usuarios que tuitearon acá entre 10 y 123 veces. ¿Sí? Es decir, el 4% de los 4,7% de los usuarios únicos del hashtag, estos 206, tuitearon el 32% % de los tweets. ¿Sí? Están acá. Acá vemos de nuevo un boxplot ahí para ver un poco de eso, pero vemos cómo todos estos acá quedan como outliers, es decir, si vamos para acá arriba, todos estos están 45, 48, 49, están como allá arriba respecto al resto, ¿no? Acá no tanto, pero sí, bueno, 14, 15, 16, hasta 20 quizá, ¿no? Más o menos andan ahí, pero después 23, 25, 28, 41, ¿no? Y bueno, y 123 y 117 hay terrible diferencia, ¿no? Y acá también 41 y 28 hay tremenda diferencia. Quiere decir que WD Miranda y Fiorella Lostor estaban copados ahí metiendo cosas en el hashtag. ¿Qué pasó el martes? Porque, o sea, es decir, vamos a ver ese top que vimos recién, pero el martes que habían 8.000 y pico de tweets, no recuerdo ahora el número, a ver cuánto era lo del martes, eran 8.702 tweets. Bueno, en esos 8.702 tweets yo quería ver si Fiorella seguía ahí, y bueno, y Fiorella el martes, es decir, en las horas que explotó el hashtag del martes, tuiteó 109 veces. Entonces, claro, es lo que yo decía, tiene una compulsión al retweet. O sea, no sé si estaba mirando el debate o estaba mirando su cuenta de Twitter y retuiteando, sí, con el clic, es decir, o tenía un bot que apretaba retweet, ¿no? Porque fue como mucho, ¿no? Y vemos que WD Miranda también lo hizo, todos sus tweets fueron ahí el martes, ¿no? Los 41, ¿no? Entonces es como bastante llamativo, a mi manera de ver, la cantidad de retweets que metieron sobre o tweets que hicieron en tan corto periodo de tiempo, ¿no? Yo qué sé, es como que, bueno, 5, 6, 7 tweets, pero todo esto otro, o sea, W Miranda es un gran creador de contenido, porque
41 tweets originales sobre el debate, es que estabas permanentemente metiendo ahí cuchara, ¿no? Red de retweets. Acá vemos la red de retweets en una vista general. Vemos que hay dos mundos. Y acá vemos que hay un mundo que está acá abajo, que es el mundo donde tenemos a Oscar Andrade acá, a Frente Amplio y a Tuitea como dos grandes nodos, como tres grandes nodos fuertes que concitan toda la mayoría de los retweets, ¿sí? Y después tenemos acá este otro mundito donde aparece Cabildo Abierto y algún colorado y blanco despistado, pero no las figuras fuertes, digamos, de la cuestión. Y bueno, vemos que hay muy pocos conectores que conectan las dos redes, ¿no? Vemos que hay dos mundos y vemos también cómo este debate fue totalmente... este debate no, este hashtag y en Twitter en realidad fue totalmente cooptado o alimentado, digamos, por la gente del sí, ¿no? Por toda esta gente que aparece acá, ¿sí? Ya lo estábamos viendo acá arriba en estos usuarios y eso, pero fue una fuerte impronta del sí, estuvo, pasó en ese debate, ¿no? En Twitter, ¿no? Entonces, bueno, los usuarios más relevantes en función de la... hay conexiones, dice acá, conexiones, acá esta se no va, en función de las conexiones, son Oscar Andrade, Frente Amplio, Tuitea, como hemos visto. Es decir, conexiones quiere decir, porque la red no muestra quién tuitea y quién retuitea, sino muestra que el nodo tiene retweets o retuiteó. Pero bueno, sabemos que Oscar Andrade no retuiteó mucho, Frente Amplio no retuiteó mucho, Tuitea no retuiteó mucho, sino que fueron retuiteados ellos, ¿no? Entonces acá tenemos como el top 20 de los usuarios más relevantes del hashtag y vemos que cómo en los usuarios más relevantes del hashtag está con presencia más fuerte la gente del sí. Aparece Cabildo Abierto ahí con 166 conexiones, pero está muy lejos de cómo se diferencian estos tres usuarios, ¿no? 1084, 1566 y 3547, ¿no? Realmente mucha fuerza estos tres usuarios y hay una gran diferencia con el resto, ¿no? Que son tres usuarios de peso, pero bueno, uno podría decir Cabildo Abierto podría tener también. Hay que ver que la población que vota Cabildo Abierto probablemente no use tanto Twitter, ¿no? Hay muchas variables que entran en juego, simplemente esto es una descripción lo que yo estoy haciendo y podemos tener algunas ideas también de la cuestión, podemos sacar algunas conclusiones o pensar algunas cosas como esto, ¿no? Los usuarios de Cabildo Abierto no están en Twitter. No están los usuarios, los votantes, o no están tan en Twitter. No quiere decir que Guido Manini Río no lo esté, que Cabildo Abierto no tenga una cuenta y que no traten de generar nada en Twitter ni impulsar nada por Twitter, todo lo contrario. Pero bueno, en este caso quedaron muy por debajo de lo que fue la gente más vinculada al Frente Amplio o más vinculada al sí, digamos, ¿no? Yo igual acá estamos hablando de Frente Amplio porque bueno, es un senador de Frente Amplio, pero hay una cosa bien interesante a ver, que la vamos a ver ahora con las redes. Si vemos a la red, yo dividí la red en tres partes, porque los 12.000 tweets quedaban muy pesados para cargar. Acá vemos en esta primera red de los más retuiteados, ¿no? La primera red tenemos acá a Oscar Andrade, este punto que estoy acá es Oscar Andrade, ven todos los retweets que tuvo Oscar Andrade, como la fuerza de Oscar Andrade en la cuestión, y muchos de esos tenían que ver con esas piezas gráficas que se crearon. Después acá tenemos al Frente Amplio, ¿no? Con mucho menos peso que Oscar, y tenemos acá a Alf Tuitea, ¿no? Que es esta cuenta que pro Frente Amplio, que no sé cuántas personas la gestionan, pero que siempre anda metiendo temas vinculados al Frente Amplio, ¿no? Una cosa bien interesante de ver es cómo tiene fuerza la figura de Oscar Andrade, etcétera, etcétera, pero no aparecen casi tweets de otros senadores o de otras figuras fuertes del Frente Amplio en el debate. No aparecen casi tweets, no participan casi del hashtag, de este hashtag, ¿no? Pueden haber
hecho muchos tweets, pero sin usar el hashtag. Me resulta raro que hoy día no utilicen el hashtag, entonces me llama la atención mucho eso. Sí, el Frente Amplio como Frente Amplio, cuenta Frente Amplio, y sí algún operador o alguien como Alf tuitea, pero no aparecen otros referentes del Frente Amplio, muy poquito aparecen. Y eso me llamó la atención a mí, personalmente. Después tenemos la segunda red, que ya vemos que, es decir, dividí la red en 4 partes iguales, es decir, los 12.000 tweets en 4 partes iguales, en función de la relevancia, y ya acá vemos que sí, que ya aparece la red más chiquita acá, donde en esta red más chiquita tenemos a algunos usuarios que son algunos vinculados al Partido Nacional, otros al Partido Colorado, pero tampoco aparecen, y acá aparece Cabildo Abierto, tampoco aparecen en esta red pesos pesados del Partido Nacional, digamos, ¿no? Ni figuras fuertes del Partido Nacional, que obviamente no iban a estar respaldando a Manini, pero bueno, alguno podría aparecer y no aparecieron. Quiere decir que hubo una decisión ahí deliberada, digamos, del comando o de la gente del Partido Nacional de no aparecer mucho, y del Partido Colorado también, porque los que aparecen son figuras muy menores o incluso no tan conocidas. No aparecen figuras grandes en esto, ¿no? Es bien interesante a ver qué pasó, así como acá, toda esta maraña, no aparecen con fuerza figuras destacadas tampoco del Frente Amplio, ¿no? Es decir, no aparece un Mario Vergara, que, bueno, los que están ahora, digamos, aparece Lilian Kichichán con algún pequeño, aparece Graciela Villar, pero no aparecen los cuadros fuertes. Un Pablo Ferreri, que siempre anda mucho en Twitter, no aparece. Un Pacha Sánchez tampoco aparece, ¿no? Y me llama la atención que tampoco aparecen muchas las organizaciones sociales, es decir, no olvidemos que acá está la última red, digamos, la red de los últimos, de los rezagados, digamos, en cantidad de retweets, y bueno, se visualiza un poco más también lo que ya veníamos hablando, ¿sí? Lo que mencionaba, tampoco aparecen redes sociales, yo qué sé, este referéndum, cuando se juntaron las firmas, surge y tiene mucha fuerza en las organizaciones sociales, ¿sí? No aparecen organizaciones sociales ni sindicatos con fuerza apoyando este debate. Entonces esto da para pensar que quizá hay algunas internas ahí vinculadas a, bueno, a quienes llevan la voz cantante de la cuestión, o cómo esto fue tomado de alguna manera por el Frente Amplio y por algunas personas del Frente Amplio, digamos, pero que en realidad hay otros interlocutores que son válidos y que son fuertes para debatir, y que pertenecen al campo social, ¿no? No aparecen gente de gremios, no aparece nada de eso, aparece en estos 12.000 retweets, en estos 12.000 tweets, ¿sí? No aparecen mismos, es decir, muchos no aparecen y otros aparecen con muy poca presencia en el hashtag, y eso a mí me llamó bastante la atención, ¿no? De Fugban, no sé, de la FEU, del PitCNT, no sé, yo no sigo en muchas de esas cuentas, no las tengo, pero sí sé que son cuentas que son activas de FENAPES, ¿no? Que es muy activa con este tema. Sin embargo, no están presentes acá. Volviendo un poco acá para cerrar, bueno, ¿qué hashtags están asociados? Bueno, votá sí, como un hashtag muy fuerte, ¿no? Y ven que votá no derogar aparece muy chiquito acá. Y votá sí, sí aparece fuerte, por lo tanto, como decía anteriormente, aparece, ese debate fue muy, muy influenciado o muy tomado, muy aprovechado en Twitter, con el hashtag con la gente del sí, ¿no? Términos más usados en los tweets, bueno, no, Manini, Andrade, Luc, debate, Boca, Andrade, educación. Ven que aparecen muchas, se menciona mucho a las personas, ¿no? Como términos, aparece, bueno, le escriben directo a Manini, le escriben a Andrade, o ellos, ¿no? Aparece, menciona a la LUC, pero voto sí aparece también con fuerza, pero
Guido Manini Ríos, de nuevo aparece como cosas, pero no aparecen como temas, ¿no? Como temas recién aparece educación acá con 90, vivienda acá abajo con 53. Obviamente que esto es un recorte de las palabras, pero bueno, gobierno, senador, votá sí, pero no aparece, por ejemplo, seguridad, sino que bueno, aparecen vivienda y educación, ¿no? O lo de relaciones laborales o trabajo no aparece nada acá como términos usados. Acá aparece la tabla con las palabras que se visualiza acá y se visualiza ya la frecuencia con que aparecieron. Y acá tenemos como pares de términos usados, que esto es bien interesante para ver a veces cómo se construyen, cómo escribimos, cómo hablamos, o qué se vincula con qué, ¿no? Entonces aparece un nodo fuerte en no, un nodo fuerte acá en Andrade, un nodo fuerte acá en Botasí, este, mm, no arroja mucha información, digamos. A veces aparecen algunas cosas en este tipo de gráficos que son interesantes. Acá en este momento no aparece una cosa muy tan interesante, digamos. Chalecos antibalas vencidos, cosas por el estilo, aparece. Este, docentes, menos docentes, participación, eh, más seguros, sienten más, aparecen, bueno. Este, y una perlita que apareció en el debate fue el término astoribergarismo, un neologismo, si se quiere, introducido por Manini, que concitó mucha risa y dio para salir a hacer memes, y etcétera, etcétera, ¿no? Y dio que hablar. Entonces, bueno, de esto yo bajé los datos del 26 de febrero. Hay 4.847 tweets, son 895 tweets originales, hay 3.952 retweets y los usuarios únicos fueron 2.357. Y bueno, lo bajé el sábado 26 de febrero, ¿no? Entonces, se empezó a tuitear de esto el propio día, el martes, el día del, del debate, donde bueno, se menciona storybergarismo y a partir de ahí surge toda una cuestión que bueno, vamos a ver acá los tweets más retuiteados fueron en el storybergarismo me compré un vehículo, me lo robaron durante la rañaga everismo, no me lo puedo volver a comprar con el salario del dólar del alfiarbelechismo, ¿no? Este tiene 35 retweets y 1998 me gusta. Eh, este es interesantísimo y ya empiezan los hashtags, ¿no? Los memes, ¿no? Y en una me encaja astoribergarismo, ¿no? Entonces fui a ver cuál era esa imagen y la imagen era esta, ¿no? Y en una, ¿no? Acá con astoribergarismo surgieron muchos memes, ¿sí? Este, mm, el colectivo Uinumá también mete su cuchara acá y crea esta imagen, astoribergarismo, ¿no? Salario real, astoribergarismo, ahí aparece, ¿sí? Y bueno, eh, y algunos, bueno, sí, lo toman más en serio, ¿no? El astoribergarismo es un periodo de aumento ininterrumpido del salario real, del PBI, de las reservas y del poder adquisitivo del trabajador. Este, Acá Lilian Quinchillán aparece y pone, bueno, salen remeras de astoribergarismo, como, ¿no? Recordemos que Lilian Quinchillán está en la lista, está en la corriente de Vergara, que no sé no me recuerdo cómo se llama ahora. Aparece José Carlos Maía también, que es también un cuadro del Frente Amplio, que no habían aparecido con fuerza en el hashtag, ¿verdad? Pero sí ahora aparecen. Eh, y bueno, y los más gustados son medio lo mismo, tienen como la misma tónica de la cuestión. Acá hay uno que este meme se usó en su momento en una entrega de un Oscar con un actor que no recuerdo el nombre y con Lady Gaga que interpretaban una película y tocaron el piano y cantaron juntos en una entrega de los Oscars hace un par de años. Entonces aparece este meme que es medio picante, digamos, sos del Frente Amplio, no. Y este actor ibergorismo está como más picante, digamos.
Pero bueno, este meme se usó mucho en ese sentido en su momento. Y bueno, y lo quería poner ahí porque me parece muy gracioso. Top 10 tuiteadores y retuiteadores de la story vergarismo. Aparece de nuevo la amiga Florera del Ostor con 92 tweets y bueno, vemos que ella tiene como una compulsión al retweet o no sé qué le pasa, pero bueno. O capaz que si alguien me convence, no, es una usuaria que le pagan para que haga eso, para que retuitee. ¿Sí? Pero no que no genera contenido original, sino que siempre retuitea, ¿no? Estos serían los usuarios que hacen eso. Y bueno, y la red de retweets es esta, es un poco más menos tweets y un poco más no aparecen como dos mundos como en la otra, ¿no? Y bueno, y los tweets son mucho menos, ¿no? Los usuarios relevantes, acá sí está bien escrito conexiones, no como la otra vez, son 336, mucho menos que más normales, digamos, mucho menos que lo que fue las conexiones del anterior, ¿no? La red de retweet de Story Vergarismo es esta que está acá. Y vemos que es una red bastante más distribuida en relación a los nodos que son más fuertes. Hay más nodos fuertes y más parecidos, digamos. Su fortaleza está más equilibrada. En la otra red veíamos que teníamos nodos muy potentes con un desequilibrio total con respecto a la red, ¿no? Y bueno, de esta manera termino el primer video donde analizamos el hashtag DebateLuc y una perlita del Astorivergarismo. Una cosa que no dije es que lo que bajé de Astorivergarismo en realidad no era un hashtag, sino bajé el término Astorivergarismo. ¿Qué sucede con Twitter? Uno puede bajar términos también, por ejemplo, poner una palabra o poner... el tema es que te baja tweets que pueden no relacionarse con eso. Eh, Al ser este término muy particular, muy nuevo, entonces todo iba a hablar de eso. Pero, por ejemplo, ¿no? Todas las semanas, una característica de lo que pasó en Twitter en relación a la campaña de la LUC, todas las semanas aparecen como tendencia algún día Esteban, por Esteban Valenti, o Valenti de apellido. Si uno baja Esteban, van a aparecer usuarios Esteban, que no son solo de Uruguay, sino incluso a veces de Argentina, etcétera, etcétera. Aparece mucha cosa vinculada a Esteban. Y si uno baja Valenti, también. Es decir, yo digo, Valenti es un apellido que quizá no hay mucho y capaz pero uno baja eso y aparecen usuarios Valenti que no tienen nada que ver con... Entonces se hace muy difícil el análisis porque implica un trabajo mucho más cuidado con la base de datos cuando uno la baja. Entonces yo eso no trabajo mucho, no bajo muchos términos así sin que sean hashtag. Hashtag sí porque es específico, ¿no? Es un hashtag y por lo general lo usan para determinadas cosas, ¿no? No hay hashtag mundiales. Hay sí, pero bueno, en este caso no. Ahora, Astorivergarismo, como es un término, un neologismo, un término totalmente nuevo y también muy específico, no fue un hashtag, pero lo bajé directo y todos se referían a lo mismo. Eso está bueno hacer esa aclaración. Y bueno, de esta manera termino este video que se fue larguísimo y espero que les haya gustado y que puedan ver otros.